del Mashiach Yeshua. Estamos en la parashá de Shemot y vamos a tocar un tema que lo encontramos en el capítulo 3. Vamos a hablar desde el versículo 10 en adelante hasta el 16, digamos. Y este tema tiene que ver con algo controversial, que aunque pues realmente no deberíamos ni siquiera tocar este tema porque ya se ha hablado tanto por años y años y años y años, pero sigue siendo un tema que hace mucho daño espiritual y que realmente solamente Elohim puede ayudar a las personas que por el comezón de oír y por la ceguera espiritual han caído en este juego del nombre del Eterno, el famoso nombre del Eterno. Bueno, primero puedo decirles algo. Una persona judía, o sea, alguien del pueblo de Israel, nunca le va a dar un nombre al Eterno. Nunca vas a encontrar que una persona seria le llame algún nombre. Pero vamos a mirar de dónde sale todo esto, el mito del nombre del Eterno. Y vamos a mirar una parte que todos los que quieren tomar el Yod Hei Bat Hei, que son las 4 letras conocidas como el tetragramatrón, conocidas como el acróstico del nombre del Eterno, para llevar a decir que ese es el nombre. Pero nunca hablan de este texto que vamos a hablar, que es la primera forma o el primer nombre a través del cual él se revela a Moshe, entre comillas, porque no es un nombre, y nunca hablan de esto. Y al no hablar de esto, entonces nadie sabe que existe. Y esto tumba la teoría de que el Yod Hei Bat Hei es el nombre del Eterno. Y sí nos muestra que realmente como nosotros lo aprendemos como judíos, el Yod Hei Bat Hei es el acróstico o la abreviatura de la frase Iye Hayá Behové, que en hebreo significa Iye, ¿quién será? Hayá, ¿quién fue? Behové, ¿y quién es? Vamos pues a lo que dice la parashá Shemot, el libro de Éxodo, en el capítulo 3, 3:10, y dice: anda ahora que te enviaré al faraón, a Paró, para sacar a mi pueblo, los hijos de Israel, de Misraim, de Egipto. Y le contestó Moshe: pero ¿quién soy yo para ir al faraón y librar a los hijos de Israel de Egipto? Y le replicó el Eterno: es que yo estaré contigo, y esta será la señal de ello. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, rendirás culto a Elohim en este monte. Y le dijo Moshe: está bien, iré a los hijos de Israel y les diré: el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Mas si entonces me preguntan cuál es su nombre, ¿cuál les diré? Aquí entramos un poco en la dificultad técnica de que estoy haciendo un audio, espero poder hacer un video, y la dificultad técnica de cuando tú no sabes hebreo. Cuando tú no sabes hebreo, cuando tú no tienes una Torá en hebreo, cuando no sabes leer y entender hebreo, pues todo lo que te traten de explicar, si te convence, lo tomas como cierto. Y ese es el peligro. Y más ahora que hace unos años, hace 16 años, 15 años, pues era muy poca la gente de habla hispana que había aquí en Israel que hablara sobre temas de Torá. Pero cada vez han venido más, han aprendido hebreo, han aprendido a leer, han aprendido a escribir, muchos han tomado cursos, han venido a Israel, han aprendido hebreo para entenderlo, han venido a estudiar judaísmo, muchos se han hecho ya rabinos, muchos ya están viviendo acá y ya aquí en Israel está hecho un Sodoma y un Gomorra. Los falsos maestros, las personas que enseñan y desvían al pueblo, ya están en la cúspide, están a la vuelta de la esquina, ya son tu vecino, ya están regados por todo Israel.
y siguen desviando gente. Pero bueno, nosotros hablamos a las personas humildes, a las personas que realmente quieren creerle a lo que dice la Torah y no a lo que dicen los hombres. Voy desde el capítulo 13, cuando dice, Vayomer Moshe el a Elohim, Ine Anoji va el Bene Israel, de Amarti Laem, y dice, Vayomer, y dijo Moshe, el a Elohim, Ine Anoji va. Sí, mira, he aquí, yo voy, el Bene Israel, a los hijos de Israel, de Amarti Laem, y les diré, Elohei Abotejem, el Dios de vuestros padres, Slahani, me ha enviado, Alejem, a ustedes. Ve Amruli, y si ellos me dicen, Mashmo, ¿cuál es su nombre? Ma Omar Alejem, ¿qué les diré a ellos? Vayomer Elohim, y le dijo Elohim, les estoy traduciendo directamente del hebreo. Vayomer Elohim, y le dijo Elohim, el Moshe, hacia Moshe, Ejye Asher Ejye, seré el que seré, Vayomer Ko Tamor, y dijo, así Ko Tomar, así dirás, Livnei Israel, a los hijos de Israel, Ejye Shlachani Alejem, el que seré me ha enviado a ustedes. Entonces aquí todos los los siguientes versos que les voy a leer toman como base para decir que el Yod Hei Bad Hei en cualquiera de sus pronunciaciones, porque existen muchísimas formas de vocalizar, de pronunciar el Yod Hei Bad Hei, es el nombre del Eterno. ¿Por qué no han leído esta parte? Les voy a volver a leer en hebreo traduciéndoles directamente. Voy a volverles a leer directamente de la Torah en hebreo traduciéndoles. Dice en el 13, Vayomer, y dijo Moshe el a Elohim, Moshe hace a Elohim, Ine Anoji va el Bene Israel, Ine he aquí, Anoji yo, va voy el Bene Israel hacia los hijos de Israel, de Amarti Laem, y les diré a ellos, Elohai Abotejem, el Dios de vuestros padres, Shlachani Alejem, me ha enviado a ustedes. Ve Amruli, y me dirán a mí, Ma Shmo, ¿cuál es su nombre? Ma Omar Alejem, ¿qué les diré a ellos? Y le contesta Elohim, Vayomer Elohim, y dijo Elohim, el Moshe, y dijo Elohim hacia Moshe, Ejye Asher Ejye, seré el que seré, o seré quien seré, Vayomer Ko Tomar, y dijo, así dirás, Vayomer Ko Tomar significa, y dijo, así dirás, Livnei Israel, a los hijos de Israel, Eye Shlachani Alejem, quien seré me ha enviado a ustedes. Entonces aquí vemos algo. Seré quien seré es la primera forma como el Eterno le dice a Moshe cuando le pregunta por su nombre. Moshe le dice, aquí en el final dice, Beamruli, y me dirán, Mashmo, ¿cuál es su nombre? Ma Omar Alejem, ¿qué les voy a decir? Inmediatamente Elohim le contesta, Vayomer Elohim el Moshe, y le contesta Elohim a Moshe, Ejye Asher Ejye, seré el que seré, o seré quien seré. Vayomer Ko Tomar, así les dirás. Livne Tomar, Livne Israel, a los hijos de Israel, así les dirás a los hijos de Israel. Eye Shlachani Alejem, quien seré me ha enviado a ustedes. Si paramos hasta ahí y le quisiéramos
dar una traducción, o sea, les estoy traduciendo directamente del hebreo. Si le quisiéramos dar un nombre al Eterno, tendríamos que decir, ¿cómo se llama el Eterno? Seré. Porque cuando aquí atrás le dice, Vayomer Elohim el Moshe, y le dijo el Eterno a Moshe, Ehyeh Asher Ehyeh, está repitiendo básicamente, seré el que seré. O sea, ¿su nombre cuál sería? Seré. Seré, ajá. Seré. Entonces tendríamos que hacer, que teníamos que hacer bendiciones, algo así como, Baruch Atah Seré Eloheinu Melech Haolam. Baruch Seré. El Seré de Israel, el Elohim de Israel. ¿Cómo se llama el Elohim de ustedes? Seré. Entonces aquí es donde vamos a entender la siguiente parte que les voy a tratar de explicar. Vuelvo y les leo la última parte. Cuando Moshe dice, les leo desde atrás, todo en hebreo traduciéndoles, desde el 13. Vayomer Moshe el Elohim, y dijo Moshe hacia Elohim, o a Elohim, Ine, he aquí, Anoji va el Bene Israel, yo iré hacia los hijos de Israel, o a los hijos de Israel. De Amarti Lahem, y les diré a ellos, Elohei Abotejem, el Dios de vuestros padres, Slahani Alejem, me ha enviado a vosotros. Y me dirán a mí, Be Amruli, Ma Shmo, ¿cuál es su nombre? Ma Omar Alejem, ¿qué les diré a ellos? Vayomer Elohim el Moshe, y le dijo Elohim a Moshe, Ehyeh Asher Ehyeh, seré quien seré. Vayomer Ko Tomar Livnei Israel, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, Ehyeh, quien seré, Shlachani Alejem, me ha enviado a vosotros. Entonces, nosotros miramos algo. Aquí cuando el Eterno le habla a Moshe y le dice, Ehyeh, Asher Ehyeh, seré, ¿quién seré? Hay un gran problema técnico para los que hablan de que el Yod Hei Bat Hei es el nombre del Eterno. Y es que la palabra Ehyeh, seré, se escribe Aleph, Hei, Yod, Hei. Y la palabra y el acróstico de Elohim, lo que es el tetragramatrón, se escribe Yod, Hei, Bab, Hei. Entonces hay una diferencia entre cómo se escribe Ehyeh, porque Ehyeh lleva una Aleph, Aleph, Hei, Yod, Hei. Mientras que el acróstico para Yod Hei Bab Hei lleva Yod, Hei, Bab, Hei. Le faltaría la Aleph, y a Ehyeh le faltaría la Bab y llevaría adicionalmente una Aleph. O sea, son dos formas diferentes. Si los tomáramos con nombres, serían dos nombres diferentes. Pero el primero que aparece es este. Ehyeh Asher Ehyeh, seré, ¿quién seré? Seré el que seré. Y sigue diciendo, Vayomer Ko Tomar Livnei Israel, así hablarás a los hijos de Israel. Ehyeh, seré, Shlachani Alejem, me ha enviado a vosotros. Pero miremos lo que continúa y dice, Vayomer Od Elohim, y volvió a decir Elohim, el Moshe, a Moshe, Ko Tomar el Bene Israel, así le dirás a los hijos de Israel. Y Hayá Bejové, quien será, quien fue y quien es, Elohei Abotejem, el Elohim de vuestros padres, Elohei Abraham, el Elohim de Abraham, Elohei Yitzhak, el Elohim de Yitzhak, Elohei Jacob, y el Elohei de Jacob, Shlachani Alejem, me ha enviado a vosotros. Ze Shmi, este es mi nombre, Leolam, por siempre,
Veze, Zikri, Ledor, Dor. Y así seré recordado. Seré recordado así de generación en generación. Cuando aquí añade la palabra, cuando aquí él dice, y esto lo dice ya en el siguiente versículo, en el 15, dice, Vayomer od Elohim, y añade y vuelve y dice Elohim a Moshe, el Moshe, Kotomar el Bene Israel, así les dirá a los hijos de Israel. Y entra el Yod Hei Bat Hei. Ahí es donde entra la confusión. Porque cuando el Yod Hei Bat Hei, el tetragramatrón, lo vocalizan para pronunciar un supuesto nombre, allí es donde entran en esa confusión. Porque ellos olvidan, a las personas que no son judías, no cumplir el mandamiento de no tomar falsamente el tetragramatrón, el Yod Hei Bat Hei, lo que es conocido como el Shmo de Akadosh Baruj Hu, lo infringen e inventan un nombre dándole una conjugación que no es la correcta, porque ese no es el nombre. Y entonces ellos, cuando ellos dicen su famoso nombre, entonces, mire, aquí le dice, y habló otra vez Elohim a Moshe, y le dijo, así dirás a los hijos de Israel, y donen el nombre, fulanito, el Dios de Abraham, os ha enviado. ¿Sí ve que su nombre es fulanito? No. Aquí el Yod Hei Bat Hei es un acróstico, o sea, la inicial de cada letra es una inicial de una frase. Así como amén es un acróstico, el Melech Neeman. Amén no tiene un significado en sí. Amén es un acróstico, así como Shaddai es un acróstico, Shin, Dalet, Yud. No es un nombre, Shomer de la Tod Israel. Shaddai significa Shomer de la Tod Israel, guardador de las puertas de Israel. ¿Cuál fue el otro que dije que era acróstico, mi amor? Shaddai. Amén. Amén. Amén significa el Melech Neeman. O toda var como el Yud Hei Bat Hei. No hay confusión. Igual que el Yod Hei Bat Hei. El significa Elohim, Melech, Rey, Neeman, fiel. El Elohim, Rey, fiel. Y también significa Ani Musar Nafshi. Yo entrego mi alma. Es un acróstico, no es una palabra en sí, amén. Igual que Shaddai, igual que el Yod Hei Bat Hei. No es un nombre, es un acróstico. ¿Y qué significa ese acróstico? La Yod de Iye, el que será. La Hei de Hayá, el que fue. Y la Vav y la Hei de y el que es. De Jové, y el que es, y Yeha Yahvé Jové, quien será, quien fue y quien es. Y si nos damos cuenta, cuando nosotros no conjugamos esas cuatro letras y no jugamos a infringir el mandamiento de tomar falsamente esto que es conocido como el Shemo, como el nombre de Elohim, para darle un nombre, sino como el acróstico que es, coincide con el Eye, porque ¿qué es Eye? Eye es una conjugación del verbo ser o estar, en futuro para primera persona, yo seré, Ani Eye. Aquí Elohim le dice a él, conjugando el verbo ser o estar en primera persona, Eye Asher Eye, seré el que seré, te ha enviado. Y vemos que luego cuando al Yod Hei Bat Hei está lo mismo, manejando la conjugación del verbo ser o estar, y quien será, allá, quien fue y quién es. Entonces, en las dos oportunidades está manejando el verbo ser o estar. En la primera le dice, quién seré. En la segunda parte dice, quién será, quién fue y quién es. Nunca está dando un nombre. Todo se está relacionando a que Elohim no es ser humano para tener nombre.
Él es espíritu, Él es todo. Él es el que da nombre a su creación y a sus criaturas, no las criaturas los que damos nombres al Creador. Por eso está prohibido tomar lo que es conocido como el Shemó. No es que sea un nombre, no es que porque Shem significa nombre, entonces aquí significa el nombre humano de él, así como Pedrito, como Jacinto. No es que él tenga dos nombres, no es que digan ahora, entonces él se llama Eye y fulanito, como lo pronuncian. No, él no tiene dos nombres, no es que es latino, entonces primero dijo Eye, es el primer nombre, y el Yod Hei Bat Hei es el segundo nombre. No. Estas dos formas, una, Eye, Asher Eye, Shlachani Alechem, significa el que seré os envía, el que seré. Básicamente significa, Eye significa seré. La conjugación del verbo ser o estar en primera persona para futuro. Y luego el Yod Hei Bat Hei es el acróstico de quién será, quién fue y quién es. Él no está dando un nombre. Él está mostrando su potestad en el tiempo, que Él es Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él será el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Él fue el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Él, después de dar el Yod Hei Bat Hei, después de decir Vayomer, Va Yomer Od Elohim, y volvió a decir Elohim el Moshe, a Moshe, Kotomar el Bene Israel, así dirán a los hijos de Israel, y Yehaya Behove, quién será, quién fue, quién es, Elohei Abraham, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Jacob, Slachani Alechem, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros, Ze Shmi Leolam Veze Zikri Ledor Dor. Este es mi nombre por siempre y este será mi recordación de generación en generación. No el Yod Hei Bat Hei, sino que el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que fue, el que es y el que será, es el que lo ha enviado. No es un nombre. Entonces, traten de aprender hebreo, al menos lo básico, al menos a leerlo, para que puedan leer en el original y puedan leer esta parte y darse en cuenta de que simplemente por falta de conocimiento del hebreo se ha formado aquí un mito, y es un mito que conlleva un grave error, porque está prohibido tomar falsamente estas 4 letras, tomar falsamente este pasuk de la Torá para inventar una forma netamente y puramente humanística, humana, de tomar a alguien que es un todopoderoso y querer encajarlo en un nombre como si fuera un bebé recién nacido al cual le van a dar un nombre. Él no tiene nombre. Él es más que un nombre no lo puede contener a él. Él es el que será, el que fue y el que es. Por eso le dijo a Moshe, seré quien seré, te ha enviado. Bueno, para que lo entiendan más y para que lo puedan asimilar un poco más, vamos a desmenuzar un poco en el vocabulario hebreo lo que es qué significa el Yud Hei Bat Hei, pero deletreándolo. Ye, Behove, Ye Haya Behove. Iye, Haya, Behove. Mor, ¿qué significa Iye? La primera, para que lo puedan entender, en hebreo. La primera letra del tetragramatrón de las 4 letras sagradas, que es conocido así, que vendría siendo en español, o sea, lo que conocen como YHWH. La primera letra, que en hebreo viene siendo una yud. Una comita. Una yud, ¿no? Una yud. La segunda que viene siendo una Hei, la tercera que viene siendo una Vav, y la cuarta que viene siendo otra Hei, que es conocido como, ya les decía, como el tetragramatrón. La primera, esa Yud, es como dice mi esposa, de la palabra Iye. Iye significa
¿quién será? Y ¿quién será? La segunda letra, la Hei, es del acróstico de la palabra Haya. Haya significa quién fue, o sea, quién será, futuro. O sea, para la segunda persona, él será, y futuro. La segunda, Haya. Haya es la palabra para él fue, o sea, el pasado para la segunda persona. Él fue, se dice Hu Haya. La Vav es la palabra para y. Ani beata, yo y tú. Entonces, ve. Y la cuarta letra, que es la Hei, es de Jehová. Ve Jehová, que significa y es. O sea, presente. Él es en presente. Entonces, básicamente, la Yud, él será, la Hei, él fue, la Vav, y la otra Hei es. Entonces está futuro, pasado y presente. Es lo que está diciendo. El que está en el futuro, el que estuvo en el pasado y el que está en el presente. Y en el Eye, ¿quién seré? Ese es la forma como se presenta el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso el acróstico Yod Hei Bad Hei significa Iye, Haya, Ve, Jove. ¿Quién será? ¿Quién fue? ¿Y quién es? No es un nombre. Bueno, para tratar de sacar una conclusión, amados. Cuando Moshe se presenta delante del Eterno y él le pregunta por primera vez, ¿en nombre de quién voy a ir? Él le dice en hebreo, Eye Asher Eye. Eye, la palabra Eye significa seré. Eye Asher Eye, seré, ¿quién seré? Te ha enviado. Y luego le dice, diles que seré, te ha enviado a ellos. Aquí estamos hablando del verbo ser o estar en la forma de futuro para primera persona, como Elohim diciendo, yo seré. Seré es quien te ha enviado. Luego, cuando aparece el famoso Yod Hei Bad Hei, las 4 letras en hebreo, que comúnmente se conocen en español como Y, H, W pequeña, H, el Yod Hei Bad Hei es un acróstico, también del verbo ser o estar, donde la primera letra, la Yod, significa Iye, que significa quien será, quien él será. La segunda, Haya, quien fue. Y la tercera, de Jove, quien es. Entonces vemos que estas 4 letras están significando lo mismo, la conjugación del verbo ser o estar, diciendo quién será, quién fue y quién es, refiriéndose a Elohim. En conclusión, cuando se presenta a Moshe y él le pregunta quién es, le dice, yo quién seré, o sea, el que seré, Eye. Y cuando le da el Yod Hei Bad Hei está diciendo, ya cuando les hables con ellos, les dirás, el que será, el que fue y el que es, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el que te ha enviado. Este será mi nombre por siempre y así será recordado de generación en generación. ¿Y cuál es el peligro de esto? Alguien podría decir, bueno, la verdad, a mí no me interesa, yo le digo como quiero, creo, no creo. El problema y lo delicado está en algo que no es algo que se nos haya enseñado como tradición a nosotros como judíos, sino algo que está dentro de la ley de Dios, la ley de Elohim, los mandamientos, sus 10 primeros mandamientos. Encontramos en Shemot, en Éxodo 20, en el capítulo 20, versículo 7. Dice, se los voy a leer en hebreo, Lo tisa et Shem Adonai Eloheja la Shaveh ki lo yenake Adonai et Asher Isa et Shemo la Shaveh. Porque las traducciones aquí son muy poco acertadas. Pésimas. Voy a leerles la traducción que tiene esta Biblia hebrea. Dice,
No pronunciarás el nombre del Eterno tu Elohim en vano, porque el Eterno no tolerará que su nombre sea invocado falsamente. En esta, al menos al final, usaron un poco la palabra. ¿Cuál es el meollo del asunto en esta palabra? La palabra, ustedes la pueden buscar en ciertos diccionarios, no en todos aparece, la palabra que en hebreo es Shin Vav Hei, Shave, que significa dos cosas, pero voy a tomar una que es la más preeminente: falsedad. Básicamente es falsedad. Muy sutilmente ha sido traducida como vanamente, como algo vano, pero es más la palabra falsedad. Traduciéndole literalmente el pasuk Zain, el pasuk 7 de Éxodo en el capítulo 20, dice: Lotisa, no levantarás et Shem Adonai Eloheja, el nombre de Adonai, tu Elohim, la Shaveh, para falsear o para falsificarlo. Kilo inake Adonai, porque no tomará por limpio o no limpiará Adonai et Asher Isa, quien levante et Shemo la Shaveh, su nombre para falsificarlo o falsamente, para falsificar, para falsedad. Ese es el peligro, porque está escrito en la Torah: Lo tisait Hashem Adonai Eloheja la Shaveh, o sea, para falsificar, para decir algo falso, falsamente. Kilo enake Adonai et Asher Isa et Shemo la Shaveh, porque no limpiará, o sea, no será limpio, no perdonará, no tolerará a aquel que levante lo que aquí fue denotado como Shemo, esa explicación, y Yehaya Bejové, y dijo que así sería por siempre recordado en el pueblo de Israel: el que levante el Yod Hei Bat Hei la Shaveh, o sea, para falsear, para decir una mentira. Y cuando nosotros tomamos estas 4 letras sagradas del Yod Hei Bat Hei para inventarnos un nombre para él, estamos infringiendo esta mitzvah. Porque cuando él se manifiesta, a Moshe se manifiesta en forma del verbo cero, estar, y igualmente el Yod Hei Bat Hei, Eye Asher Eye Shlahan, quien seré te ha enviado. Y cuando te presentes a ellos les dirá: quien será, quien fue, quien es, me ha enviado. No está dando un nombre. Y todo lo que se invente alrededor de eso es la Shaveh, es falsear. Y es muy delicado, porque dice que no será perdonado, no será limpiado quien tal haga. Estudien hebreo, usen diccionarios, oren al Eterno y guárdese de infringir este mandamiento que está entre los 10 principales mandamientos. Para terminar, amados, una advertencia para aquel que quiera ser sabio. Hay algo muy delicado con el idioma hebreo, con la Safá Ivrit, porque es Lashon Kodesh, porque es un idioma Kadosh, un idioma santo, en el cual fue entregada la Torah al pueblo de Israel. Y hay algo muy delicado, que por eso el Eterno dejó esa mitzvah de no levantar para falsear el nombre del Eterno, entendiendo qué significa el nombre. Cuando él habla del nombre, no significa lo que nosotros creemos, un Pedro, Miguel, Jairo, no. Y es esto: esas 4 letras son delicadísimas. El Yod Hei Bat Hei son delicadísimas. ¿Por qué? Porque las personas las pueden tomar para invocar supuestamente la presencia divina, y no son para eso. No son para eso. Cuando tú las tomas
y las adulteras, las falseas, es como tomar un número telefónico y cambiarle un número. Yo puedo tener un número telefónico, que Elohim me hubiera dado un número telefónico. Si yo le cambio un número, me puedo estar comunicando con otro lugar. Y ese es el castigo para los que se ponen a jugar, a añadirle vocales, a conjugarlo, que le pongo una O acá, que le pongo una A allá, que lo divido por la mitad. Entonces, la Yud y la Hei significan una palabra y la Vav y la Hei significan otra. O uno, la Yud, la Hei y la Vav, y la separo y empiezan a jugar como quien quiere abrir un candado de clave. Grave peligro, porque cuando tú pronuncias eso que supuestamente crees, hoy descubrí que el agua mojada, descubrieron el agua mojada, descubrieron que el agua moja, y creen y salen con sus grandes descubrimientos, están cayendo en un gravísimo error. Y es en el error de estarse comunicando con entes espirituales demoníacos, al estar pronunciando algo que no es para pronunciar, al estar combinando bajo vocales 4 letras que están prohibidas levantar para falsear, porque son un acróstico. El Yod Hei Bat Hei, quién será, quién fue y quién es, cuando la gente juega a volverlo el nombre de un Elohim para invocarlo, lo que están abriendo es portales para que vengan demonios y los llenen de mentira, los engañen, los enceguezcan, los lleven a perder. No conozco personas, no conozco persona que no se haya puesto a jugar, a darle una vocalización que no termine confundida, que no termine en herejías, que no terminen en enfermedades, porque ese es uno de los castigos, porque el Eterno no tomará por inocente, no limpiará a aquel que haga eso. Es ponerse a cambiar. Si a ti te dan un número de clave y tú te pones a ponerle, bueno, y si le pongo un 2 aquí en la mitad, y si le pongo un 6 al final, ya no has cambiado eso, y más si tomas eso para invocarlo. Por eso, si tú quieres invocar el nombre del Eterno, dile, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. O como Yeshua nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos. Si Elohim hubiera querido que conociéramos un nombre específico, real, que existiera, hubiera usado a su Hijo, el Mesías Yeshua, para enseñárnoslo. Además, todo esto con respecto al tema del nombre del Eterno está reservado para cuando venga el Mashiach, está reservado para su remanente, para los que sean redimidos. Ellos sabrán más en profundidad qué significa esto del nombre del Eterno, porque será puesto en sus frentes. Entenderán qué significa esto del nombre del Eterno. Pero antes de eso, el mismo Mesías Yeshua nos enseñó a no usar nombres locos, salidos de nuestra mente, de nuestra fantasía, de querer inventarnos cosas que no son, sino enseñó a llamarlo en humildad, Avinu Sheva Shamayim, Padre nuestro que estás en los cielos. Y debe ser la forma humilde y obediente como Talmidín de Yeshua en la que nosotros debemos dirigirnos a él. Esperamos que este audio sea de bendición para ustedes. Beshen Yeshua HaMashiach.